Shalom, shalom, mis amados, mis amadas, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación, su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Hoy día en un tema, mire, fascinante, pero también que levanta muchas pasiones, mis amados. Es el tema de que si estamos sujetos o no a la ley de Dios. ¿Estamos sujetos o no a la ley de Dios, mis amados? Se abolió la ley cuando el Mesías vino en su primera venida y cumplió, como dice el libro de Mateo 5, 17, 19, la ley. Está abolida la ley. La ley es una maldición para el que la persigue, la obedece. Mis amados, es difícil obedecer los mandamientos. Estos son los cuestionamientos que estamos tratando de contestar en esta serie llamada No sujeto a la ley de Dios. Yo quiero hoy continuar este tema. Esperamos que seamos de bendición. Le pido por favor también que se suscriba a nuestro canal de YouTube, mis amados, ahí, para que pueda llegarle todas las notificaciones de las enseñanzas que cada día, cada 2 o 3 días ponemos, dependiendo, y que la comparta con alguien. Pero lo más importante es que usted aprenda. Lo que yo quiero es que usted aprenda, que conozca la verdad, que profundice en el entendimiento de la Torá, que se lleve algo en su vida para que su vida sea un Edén, un paraíso como el Señor ha ideado. Así que permítame iniciar, y yo quiero hacer una pregunta iniciando este tiempo, y es la siguiente: ¿enseña el Nuevo Testamento algo negativo en contra de la Torá y la salvación? Vamos a ver esa pregunta, hoy vamos a estudiar, vamos a ver qué dice la Escritura y vamos a contrastarlo con lo que comúnmente se enseña dentro del cristianismo. ¿Es la ley una maldición, mis amados, que Yeshua vino a acabar? Cuando estudiamos las Escrituras vemos, y cuando estudiamos los proponentes de esta verdad, hay 2 versos que el cristianismo cita, utiliza frecuentemente para apoyar esto, para apoyar esta premisa de que la ley, escuche muy bien, la Torá del Mesías, como describimos la clase pasada, que significa literalmente instrucción o revelación de Dios, no ley. O sea, el enfoque no es algo legal, algo coercitivo, algo que te tiene en esclavitud o que te oprime, sino que es la instrucción, óigame bien, de un padre a un hijo. Es lo que un padre que desea y le instruye a su hijo para que su hijo le vaya bien en la vida. Cuando yo entiendo la Biblia, la ley, perdón, de esa manera la entiendo correctamente. Ahora, observando esto, estas dos premisas, este contraste de un punto y el otro, es una maldición la ley. Se utilizan 2 versos para poder describir y de establecer como hegemónico esta verdad. Uno de ellos es Gálatas 3:10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Eso es Gálatas 3:10. Utilizan también otro verso en Gálatas también 3, verso 13, para proponer que la ley es una maldición, mi amado. Mire qué dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que está colgado en un madero. Ahora, escuche bien, estos versos son los que los proponentes del cristianismo utilizan para denigrar, para destruir, para minimizar y socavar lo que la ley significa. Pero es cierto que significa maldición. Bueno, hay un apóstol llamado el apóstol Pablo que dice algo diferente. Mire qué dice Pablo en cuanto a la ley. Lo voy a citar para que usted pueda ver el contraste que hay aquí, porque aquí hay una dualidad. Permítame citar primero Deuteronomio 4:40, antes de citarle a Pablo. Mire, ¿qué dice Deuteronomio 4:40? No el grupo de merengue dominicano, no, sino
Deuteronomio 4:40. Mire qué dice. En primer lugar, recordar que Dios le dio la Torá para que le vaya bien al pueblo. Cuando él entrega la Torá, dice que cuando la obedezcan, le irá bien. Eso es lo primero que usted tiene que tener en cuenta. Es totalmente contrario a lo que enseña el cristianismo, que es una maldición. Aquí dice que cada persona que obedece la Torá le irá bien, mis amados. Deuteronomio 4:40. No se queda ahí. Pablo dice en Romanos 7:12 algo extraordinario acerca de la Torá, de la ley de Dios, de Moisés, que dice que es santa, justa y buena. No solamente dice esto, Pablo dice también en dos versos más adelante, en Romanos 7:14, dice que la ley es espiritual. Pablo también nos dice, algunos versos más adelante, en el mismo capítulo de Romanos 7, exactamente en el verso 22 al 25, dice que la ley de Dios es un deleite. Él dice, me deleito en la ley de Dios. También Pablo, cuando fue acusado en una ocasión de que podría estar enseñando que la ley estaba abolida, Pablo tomó medidas bien normativas en la Torá de Dios, que era circuncidar a alguien. También en otra oportunidad tomó un voto nazareo también, conforme a la Torá. Eso está en Hechos 21, del 21 al 26. Entendiendo esto, vemos aquí que hay una gran contradicción aparentemente. Alguna gente dice, bueno, el que depende de las obras de la ley es maldición, dice Gálatas. En Gálatas 3:13 dice también que él nos redimió de la maldición de la ley. Pero luego vemos que Pablo dice que es buena, que cuando la hacemos nos va a ir bien, que cuando que la ley es espiritual, que él se deleitaba en la ley de Dios, y cuando le exigieron, trataron de vender ahí como un ruido del mercado, como una difamación de que él estaba enseñando contrario a la Torá. Él dice, no, le voy a demostrar a ustedes que yo no estoy enseñando nada en contra de la ley. Y por eso toma un voto, y por eso también circuncida a uno de sus discípulos, a su hijo amado. Él le llamó el hijo de su misma mentalidad a Timoteo, así corroborando asertivamente que todavía la Torá estaba vigente, mis amados. Pero aquí vemos en la superficie una gran contradicción. ¿Cómo puede algo que Dios dijo que es santo, justo, bueno, agradable, que te iría bien, que era espiritual, que Santiago también le dijo que era el estándar para que un hombre en la tierra fuera de ser definido como un hombre justo, que Pablo dijo que se deleitaba en ella? Como Pablo en otra oportunidad le llama maldición de la ley? Menciona algo como maldición de la ley. Esto hay que entenderlo. Creo que una de las partes de esta falta de entendimiento, esta incapacidad de entender y de enseñar la naturaleza dual que tiene la Torá. Es que la Torá tiene una naturaleza dual, mis amados. Dios mismo alude a esta dualidad cuando en Deuteronomio 30, 15, 18 nos dice algo. Mire qué nos dice. Lo voy a citar. Mira, dice el Señor, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Usted pudo entender, aquí hay una doble funcionalidad, una doble función, mis amados, de la Torá de Dios. La Torá es tanto una bendición como una maldición. Es el bien, y también al tú no obedecerla, tú atraerás a tu vida el mal, es lo que está diciendo. Por eso el Señor dice, continúa diciendo, porque yo te he mandado hoy que ames al Eterno tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas, que guardes sus decretos. Dice él,
para que vivas y seas, dice, multiplicado. Y el eterno tu Elohim te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, escucha bien, se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo le declaro hoy que ciertamente perecerán. Es interesante notar aquí en este verso que la fe viene primero, como explicamos en la sesión pasada. La fe viene primero que la obediencia. Es cierto que la fe es primero, pero luego de la fe, en otras palabras, luego de que usted es salvo, ¿qué demanda Dios? Que usted haga lo que usted quiera, no, que usted obedezca los mandamientos. Dios le está hablando aquí a un pueblo que creyó en él, pero que luego él lo saca de Egipto, lo liberta, en otras palabras, les da salvación, pero los lleva ¿a dónde? Al monte, a que se gozaran, a cantar y a dejarse de que guiar por el Espíritu, por lo que tienen adentro. No, Dios le entregó, mis amados, la Torá, le entregó los mandamientos y le dijo, si obedecen estos mandamientos, le irá bien, pero si no obedecen, le irá mal. Ciertamente perecerán. Por tanto, entonces, en primer lugar, Dios le ordena a nuestro pueblo Israel a que tenga confianza, que tenga fe en él, mis amados. La fe genera redención, la fe te hace a ti estar delante de Dios correctamente, pero la obediencia es la expresión práctica de que esa confianza y esa fe que tú has tenido en él, que significa caminar en sus caminos. Primero viene la confianza en Dios, el creer en Dios, y luego viene caminar en sus caminos, que es nada más y nada menos que obedecer la Torá de Dios. Ahora, Pablo lo que está diciendo en Gálatas es que si usted se aleja de Dios, que si usted le da la espalda al Eterno, que si usted solamente tiene una creencia mental y elige hacer algo diferente a lo que él ha ordenado, le ha instruido como un padre que lo ama usted de su hijo, mi amado, le irá mal. Recibirá la maldición. Recibirá una consecuencia de haberse apartado de su creador. Y esta es la maldición de la ley. La maldición de la ley literalmente es la obediencia, perdón, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Cuando alguien, mis amados, desobedece los mandamientos de Dios, literalmente vendrá la desobediencia, la maldición que él declaró en el libro de Deuteronomio, tanto en el Deuteronomio 28, que sigue hasta el capítulo 30 que acabamos de leer, mis amados. Es interesante ver el versículo más famoso del judaísmo. ¿Cuál es el versículo más famoso en el judaísmo? Usted lo debe saber. Y es Deuteronomio 6:4, que dice literalmente, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que en español reza de la siguiente manera: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando usted busca la etimología de la palabra Shema, que usualmente, como usted puede ver aquí, se traduce en muchas de nuestras Biblias como oír o escuchar. Cuando usted va y lo profundiza, eso no es literalmente eso que significa escuchar. Es un poco más compleja esa palabra, como muchas palabras hebreas. Pero cuando usted va al entendimiento, implica tener compromiso, tener plena resolución interna de caminar en lo que ya usted está escuchando, que es la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Es un compromiso al escuchar algo. O sea, cuando usted escucha algo que Dios le está diciendo, no cualquiera, no, Dios, se genera un compromiso
para obedecer esa palabra. Eso es Shema. Por tanto, cuando usted va y ve en Hebreos 3:7, 4 al 2, que Moisés nos dice que los hijos de Israel se les predicó el evangelio en el desierto. Ahí dice. Pero cuando usted ve ¿qué sucedió ahí? Que aunque se le predicó el evangelio en el desierto, la Biblia dice y enseña que la mayoría de esa gente murió en el desierto. Ahora, Fernando, pero explícame esto. ¿Qué es lo que tú estás tratando de decir? Bueno, deme una oportunidad para explicarle aquí. Y lo que yo estoy tratando de decirle a usted es que usted no importa que usted escuche el evangelio. Porque si usted escucha el evangelio y no acciona, de nada sirve. Ellos escucharon el evangelio en el desierto, pero la Biblia nos enseña que todos murieron, que fueron condenados por no cumplir con los puntos que la Torá decía. ¿Por qué? Porque el creer está conectado a la obediencia a los mandamientos de Dios. No fue debido a la falta de fe que ellos tenían. Ellos tuvieron fe. Lo que pasa es que ellos no, después de la fe, no accionaron y caminaron en la obediencia de los mandamientos. El libro de Hebreos nos dice que no mezclaron, no unieron la fe con la obediencia. La fe con la obediencia. Sí, la fe es importante, pero sin obediencia no sirve para nada. Por tanto, la fe en Dios, el creer en Dios y el seguir la Torá están unidos. Hay un gran rabino que le llama a esta unidad, le llama los gemelos inseparables. Pablo también en su carta a los Gálatas escribe acerca del propósito de la Torá. Él la compara a un tutor. Pablo compara la Torá a un tutor, es decir, alguien que te guía. Un tutor es alguien que te guarda. Un tutor es alguien que te acompaña. Esa es la Torá. ¿A dónde te acompaña? ¿A dónde te dirige? ¿A dónde te guía? Bueno, a Yeshua. A Yeshua. Por tanto, la Torá tiene una multiplicidad de funciones, mis amados, no una sola función. Y ahí ha radicado en la falta de entendimiento de lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, la Torá en sí misma no es maldición. La Torá en sí misma no es mala, como los proponentes de estos dos, utilizando estos dos versos de Gálatas 3, diciendo y enseñando que la Torá es una maldición, cuando en sí misma la Torá no es mala, como usted ha visto. Más bien, la maldición no es más que una parte que está dentro de la misma Torá. La maldición de la ley, su función de ser un tutor, en realidad aplica a aquellos que no han obedecido los mandamientos de Dios. Será maldición a tu vida cuando tú no obedezcas los mandamientos, pero cuando tú estás en los mandamientos, como usted ha observado, todo te irá bien. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. El cristianismo enseña, como usted ha visto, de una manera errónea, que cuando Pablo habla de la ley, que actúa como un tutor antes de Yeshua, dicen que es malo, que esto es malo, que esto es malísimo. Cuando lo que un tutor es que te guía, te acompaña, es tu amigo, es tu compañero. ¿Cuándo surgió este suceso de que la Torá comenzó a cumplir el propósito de tutor? ¿Usted sabe cuándo? Cuando el pueblo de Israel levantó un becerro de oro en el desierto. Literalmente en un día de Yom Kippur, Dios lo que hizo que en vez de establecer la Torá como una ketubá, porque para eso también la Torá existe, como una ketubá, un contrato matrimonial, y eso es lo que él estaba tratando de hacer con Moisés
en los lugares celestiales, en el mundo espiritual, la revelación que le estaba dando de la entrega de la que tú vas, de los 10 mandamientos, era que Dios tenía la intención de casarse con Israel. Entonces, cuando él ve que ellos levantan ese becerro de oro, se llenó de indignación el Señor. ¿Por qué? Porque él lo que estaba era tratando ya de sellar el compromiso. Cuando él ve esto, que dentro de este proceso del compromiso, que en hebreo es neusim, se dice neusim, ya que un matrimonio dentro de la cultura hebrea tiene dos partes. El deposario, la cual ya el pueblo de Israel tenía ya estaba comprometido al Señor cuando eso sucedió. Cuando él ve que dentro de esta parte del matrimonio sucedió esto, esta infidelidad, él le dice a su siervo, desciende. Y ahí vemos cómo Moisés rompe las tablas de la ley, rompe lo que serviría como el compromiso, como el contrato matrimonial. Entonces lo que Dios hace es que coloca ahora entonces la Torá, él establece otras nuevas tablas, pero la pone ahí a espera hasta que venga el Mesías de Israel. Entonces establece la Torá ahora en otra función, que es el cuidador, el guiador, hasta que apareciera el Mesías. Y es por eso que Pablo, sabiendo esto, nos dice aquí que la Torá es un tutor. Cuando llegue el Mesías, que es el novio, que es el esposo, que murió primero y luego se comprometió de nuevo con la misma entidad llamada Israel, cumpliendo la primera parte, ya nosotros estamos desposados con él, esperando que él vuelva y se cumpla la segunda parte del matrimonio, que es la consumación del matrimonio. ¿Cuándo sucederá eso, Fernando? Sucederá, mis amados, en su segunda venida. Por eso él tuvo que morir, porque el que debía morir era Israel en ese momento. Entonces lo que Dios hizo fue que por el pacto eterno que tenía con Abraham y Jacob y con toda la nación de Israel, no mató a ese pueblo, sino que esperó el momento para venir él mismo, morir por la humanidad y casarse nuevamente, resucitar de los muertos, romper el contrato matrimonial anterior, el deposario que tenía, y volverse a casar y volverse a deposarse con la misma entidad llamada Israel. Eso es lo que está pasando. Por eso Pablo dice aquí que la Torá es un tutor que te guía, que te acompaña hasta que el Mesías apareciera. Y ya eso sucedió. El Mesías está presente, ya está desposado con nosotros. Ahora la Torá cumple otra función. Es una labor pedagógica, una labor también de dirigirte a la santificación de tu vida. Y eso es lo que la Torá está haciendo en nuestra vida en el día de hoy. Por tanto, cuando usted la desobedece, entra en maldición. Y eso es lo que Pablo está describiendo en Gálatas 3:13, mis amados. En Gálatas 3:10 también. No es que la Torá es mala, no es que la Torá hay que satanizarla, sino que la Torá, mis amados, cuando usted desobedece los mandamientos, ella estará en contra tuyo. Vendrán maldiciones a tu vida. No te irá bien, porque ya tú estás bajo la Torá. Estar bajo la Torá es estar bajo una sanción negativa. Es un término jurídico que está usando Pablo aquí, de que usted está siendo perseguido por la ley. Pero cuando usted está en la ley, cuando usted está en obediencia, cuando usted está guardando los mandamientos, la ley está a su favor, señores. Eso es lo que está describiendo Pablo aquí en este verso de Gálatas 3:13 y 3:10. Por tanto, esto es una mala interpretación sesgada del texto. Es una eisegesis, ya que Dios no cambia, nuestro Elohim no cambia. Lo que Pablo está diciendo es que la vida de cada persona viva desde ayer y hoy, la Torá funcionaba como tal, o sea, tiene la misma normativa, hegemonía que Dios le dio cuando la dio. Que si la obedeces,
te irá bien, pero que si las desobedeces te irá mal. Por tanto, ¿qué es la maldición de la ley? Lo voy a repetir, es la desobediencia a la Torá. Mis amados, después de que alguien viene y confía en el sacrificio de Yeshua, esos dos aspectos de la Torá cesan inmediatamente. Cesan porque ya está el propósito por la cual llegó, el propósito por la cual la Torá fue dada. Eso es lo que dice Romanos 10:4, que Yeshua es el fin de la Torá, es el propósito, es la meta, es la palabra. No el fin de terminar, no el fin de ya de caducar, no, el propósito es lo que significa. Es la palabra telio, que significa propósito. Por tanto, cuando ya la Biblia, Yeshua aparece, ya la Biblia dejó de ser su tutor, ya te dejó de guiar hacia el lugar que iba, que es Yeshua. Dejó de ser maldición también. Ya el pecado que se te había imputado fue quitado por él. Eso cesa ya inmediatamente. Sin embargo, el papel de la Torá, de revelación de Dios, de instrucción de Dios, de caminar el camino correcto, sigue vigente. Continúa. Por tanto, la Torá es una manera de vivir, mis amados. Es un estilo de vida. ¿Cómo puede ser que el estilo de vida que Dios planeó para ti desde antes de la fundación del mundo es malo? Porque cuando tú obedeces ese estilo de vida conforme al Creador, o sea, tú te conectas a Él, tú te enlazas a su voluntad, mi amado, te irá bien. Tú verás que el resultado será obvio. El resultado será positivo. Y esa es la otra dualidad que tiene la Torah, como usted pudo ver, que es que te bendice. Es igual que las aguas. Se le llama en la Biblia aguas de juicio, ordalia judicial, literalmente. Las aguas son una maldición para algunos y una bendición para otros. Usted no lo vio en el diluvio. En el diluvio, un grupo flotó por encima de las aguas, significando la gracia de Dios, pero otros fueron muertos. Así es todo en la Escritura. Todo en la Biblia tiene una naturaleza dual, mis amados, porque estamos en el mundo de la dualidad, que es el mundo de la Bet. Es el Malhut, el reino en el cual nosotros nos encontramos. Es la 10ª revelación de los atributos de Dios. Es el reino. En el reino hay una dualidad. Todo es una dualidad. Por tanto, la Torá enumera 613 mandamientos directos. De acuerdo con el judaísmo que Yeshua enseñó, el verdadero, Qué bueno que usted me oiga con esto, porque Yeshua no vino a crear ninguna religión nueva. El cristianismo es una religión inventada por el hombre, no es la voluntad de Dios. Es por eso que Dios está hablando estas cosas hoy de reforma, para que usted vuelva a lo que Él planeó. Cuando usted va y estudia, los mandamientos se dividen en dos partes. Hay 365 mandamientos que son considerados negativos. Yo le llamo a estos mandamientos que tú no puedes. No puedes. El propósito de estos mandamientos negativos es muy importante que lo entendamos. Primeramente, es señalar, inclusive despertar el pecado. Segundo, mostrar al hombre que es condenado por su pecado. Eso es lo que está tratando de decir cuando dice no hagas. Tercero, el tercer propósito de estos mandamientos es llevarnos a nosotros, a los hijos de Dios, a Adán, al Eterno, llevarnos a Él para la salvación. También cuando estudiamos los 613 mandamientos, hay 248 mandamientos que se le llaman mandamientos positivos. El propósito de los mandamientos positivos es para mostrarnos, mis amados, escúchenme muy bien, las cosas que Dios quiere que hagamos después de llegar a la fe. Cuando ya tú eres redimido, cuando ya tú eres salvo, al estudiar estos mandamientos y envolverme en ellos, primero estudiarlo, luego envolverme en ellos, es para que yo entienda
las cosas que Él quiere que yo haga, que Él demanda, que Él me instruye, que Él me dirija que yo haga. Como creyentes, entonces, podemos concluir que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. No, porque cuando estábamos bajo la ley, lo que quiso decir Pablo era que estamos en desobediencia. Sobre nosotros recaía un pecado o una consecuencia del pecado primordial que en la cultura hebrea se le conoce como el consejo de la serpiente. Sino que solo ya no nos condena, ya la ley no está encima, ya la ley no nos condena, ya la ley no nos señala. Ya que ahora hemos recibido por gracia a través de la fe la salvación, la redención de nuestras almas. Ahora, cuando la Biblia dice no bajo la ley, o sea, ya tú eres salvo, tú no puedes ya de nuevo, tú no puedes volver a matar, tú no puedes volver a blasfemar, tú no puedes volver a robar, tú no puedes volver a romper los mandamientos, aunque ya tú eres exonerado, como dice Pablo en Hechos, de tus pecados pasados. Él dice, arrepiéntase y conviértase para que haya refrigerio de sus pecados pasados, o sea, de la cuenta que no era contraria también, como dice Colosenses. Era que había una cuenta contraria contra nosotros y Él la clavó en la cruz. Muchos han dicho que fue la ley, pero ahí no dice ley en ningún lado, dice decreto. La palabra griega es seirefón. ¿Qué era el seirefón? Era una lista de transgresiones y de pecados que en la cultura hebrea, cuando alguien transgredía un mandamiento, ¿sabe qué hacía? Lo llevaban los pecados que usted había cometido a los ancianos de la puerta, ya que en el oriente habían tres justicias. Una de ellas eran los ancianos de la puerta. El otro era un árbitro, una persona con mucho prestigio en la sociedad, que era un árbitro para solucionar problemas. Y tercero, los tribunales que el pueblo de Israel había establecido en las diferentes jurisdicciones. Esas eran las tres justicias que había en Israel. Cuando una persona transgredía un mandamiento, cuando una persona estaba en deuda con otro, ponían un pecado, ese sheigrafón, en la puerta de la ciudad y la ponían doble. Por eso es que la Biblia dice en una ocasión, doble por su pecado, paga doble por su pecado. En otras palabras, era esa costumbre de colocar todo lo que era contrario en tu vida, que habías transgredido, para que todo el pueblo viera que tú eres un deudor. Pero cuando Yeshua vino, mi amado, tomó esa lista y la clavó en el madero. En otras palabras, simbólicamente hablando, te quitó toda deuda, pagó por el precio que tú debías pagar. Pablo lo resume de una manera, dice, el justo por los injustos. De manera que cuando yo he sido libre de estar bajo la ley, o sea, que me persigue, estar bajo maldición por la desobediencia, Yeshua vino y me redimió, pero eso no me da licencia para yo de nuevo asesinar, robar, mentir, fornicar. No. Tenemos que continuar en esa misma ley, porque para eso Él me redimió, para yo obedecer los mandamientos y evitar mandamientos negativos en mi vida. En pocas palabras, esto es lo que Pablo está enseñando a través de sus cartas. Eso fue lo que Pablo enseñó, mis amados, en todo lo que él quiso decir. En Hebreos, en Romanos, en Gálatas, en Tesalonicenses, en todo lugar él hablaba de estas verdades. ¿Qué enseñaba básicamente? Que el intento de ganar la salvación por seguir la Torá por su propia cuenta, o sea, evangelio según San Yo, como yo le llamo, sin fe, e inevitablemente en su defecto, en algún momento, es la maldición de la ley, no la propia Torá. Eso es lo que le enseñó. Él está diciendo, usted necesita ser redimido primero, confiar en la sangre del Cordero. Y luego de eso, lo que viene es obedecer la Torá. Todo lo contrario te traerá una maldición. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo algo de tu propio entendimiento.
cuando leemos el Nuevo Testamento, con este entendimiento hebraico de donde Pablo venía, elimina todos los conflictos, todos los malos entendimientos, todas las interpretaciones aparentemente denotando y denigrando la ley. Cuando tú vienes y lo entiendes correctamente, puedes entender las declaraciones contradictorias acerca de la ley. Donde quiera que Pablo iba, la premisa de Pablo siempre fue esa. Pablo nada más enseñaba un solo mensaje. ¿Cuál era? Que el Mesías debía morir. Oye, el mensaje de Pablo, sencillo. Con eso ganó millones de personas. El Mesías tenía que morir. Y buscaba en la Torá donde decía que el Mesías tenía que morir. Y aquí dice, aquí dice esto, aquí dice esto. Y luego, ese Mesías que debía morir es Yeshua. Él es la capará, Él es la expiación, Él es la redención, Él es la salvación. Y ustedes tienen que tener fe en esa capará, en ese sacrificio que vino a traer. Creerlo y confiar en eso para redimirlo. Pero luego de eso, él decía, debemos vivir, obedecer los mandamientos de Dios. Esa era la tesis de Pablo. Y ese debe ser el mensaje de todo creyente, de todo maestro, de todo pastor, de toda congregación. Si creer en fe en Yeshua, Él es la base, Él es el fundamento. En eso están de acuerdo. Pero luego de qué de eso, ¿qué usted va a hacer? ¿Hacer lo que usted quiera? No, debe obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la premisa. Él vino a morir para restaurarnos de nuevo al pacto abrahámico, para que nosotros cumpliéramos la misma función que Él nos destinó a hacer. ¿Cuál era la función que Él nos destinó a hacer? Obedecer los mandamientos de Dios. Pues en otras palabras, creer en Yeshua te da la capacidad de obedecer los mandamientos, te habilita, te capacita hacia ese derrotero, hacia ese norte. Nadie puede, en otras palabras, obedecer de una manera legalista la Torá. La Torá nunca fue diseñada para salvar a nadie. La salvación es por gracia a través de Yeshua. Pero luego de eso, la moraleja, la enseñanza es que usted obedezca la Torá. Este es el mensaje que Pablo quiso enseñar aquí en Gálatas. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tiene el cristianismo con la ley? Como ya hemos mencionado, la visión hebrea no es solo que usted cree en Dios. Por eso Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, todos los demonios saben, todas las entidades de las tinieblas saben que Yeshua es Dios, que Yeshua es el Rey, que es la autoridad, pero no lo obedecen. Así mismo es en cuanto al ser humano. El ser humano o el cristianismo por muchos años ha enseñado que creer basta y que ser guiado por el Espíritu es ser guiado por lo que ellos consideran o lo que ellos entiendan. No, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. La Escritura enseña que el que es guiado por el Espíritu es guiado por la palabra, porque el Espíritu es la palabra. Por eso Pablo dijo, la palabra son espíritu y son vida. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra es la profecía más segura. Es espiritual. El hombre espiritual vive por la palabra. No es diferente. Yo le voy a decir miles de veces por esta charla y por todos los medios que tengo de las interacciones que tengo con mis estudiantes, es decirle que cuando usted reciba alguna revelación, porque yo creo en los dones del Espíritu, yo creo que Dios habla todavía. Ahora, lo que yo sí sé es que Dios no le va a hablar una cosa que sea diferente a lo que dice, a lo que está escrito. Por tanto, toda la Torá es bien sabido y debe ser bien sabido por todos nosotros. Es la ley de la libertad
con la cual tú y yo vamos a vivir. El cristianismo todavía eso no se le ha revelado. No podemos elegir los mandamientos de la Torá que nosotros queramos. No podemos elegir. Santiago dice que usted no puede elegir mandamientos que le acomodan. No, los mandamientos no lo deben acomodar a usted. Usted debe acomodarse a los mandamientos. Cualquier religión que bajo el disfraz de decir que estaba en libertad, proponen y enseñan y elige lo que quiere a dedillo, a conveniencia, lo que la Torá, de acuerdo a sus propios criterios, y rechaza el resto, mi amado, se opone a la libertad de Dios, porque la libertad de Dios es la Torá, dice Santiago. Santiago dice que la ley de la libertad, Santiago 1:25 y 2:12 dice que es la Torá de Dios. Aquí radica el problema del cristianismo. Ahí está la dificultad del cristianismo con la ley. Es un problema significativo con la interpretación de la Torá, que está y que viene encapsulado en la Biblia cristiana. Cuando se trata de definir lo que es fe, el cristianismo presta poca atención al hecho de que la Biblia hebrea, incluyendo los libros del Nuevo Testamento, que son todos hebreos, es que todos los escritores son hebreos, tenían una visión diferente, una mentalidad diferente de lo que significaba fe, mis amados. No es lo mismo tener el significado de fe del cristianismo y el significado de fe del judaísmo. Su punto de vista de fe del cristianismo, ahí la discordancia, ahí la dificultad, ahí la discrepancia, es totalmente diferente a lo que la Biblia hebrea dice. Es por eso que yo siempre digo que usted podrá tener la mejor Biblia, la mejor Biblia interlineal griega, pero si usted no pone el texto del Nuevo Testamento de vuelta a la mentalidad hebrea que se originó, a la vida hebrea en la cual procede este libro, nunca podrá llegar al entendimiento de lo que dice correctamente la Escritura. Por ejemplo, el cristianismo, mis amados, especialmente las denominaciones protestantes y evangélicas, tienen dificultad para explicar, hermano, el libro de Santiago. Eso es un dolor de cabeza. Especialmente un verso que dice así, mire, Santiago 2:24, mire que dice: ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es un problema serio aquí. Esto es un problema serio para el cristianismo. Te está diciendo aquí que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. ¿Cómo le queda el ojo a usted ahí? Si usted abre una docena de comentarios cristianos de este verso aquí, mire, encontrará docenas de explicaciones tratando de justificar lo contrario de lo que dice este texto. Eso fue lo que sucedió al gran reformador Martín Lutero, que estaba tan preocupado por lo que decía aquí, que eso fue un dolor de cabeza, porque él no concebía cómo esto era posible. Lutero se sumergió también en el cristianismo helenizado. Él eligió el cristianismo helenizado. Él heredó esa visión del mundo y tenía un oído a las obras en la iglesia católica donde él vino, para entender lo que este escritor hebreo, Jacob, que es su nombre correcto, Jacob, Santiago, para que usted entienda, el hermano de Yeshua, lo que el hermano de Yeshua estaba diciendo. Esto fue un dolor de cabeza muy fuerte para Lutero. Lutero también hizo caso omiso de la Torá debido a su obra.
debido a este concepto de obra que dice aquí, debido a que la mentalidad contra la Torá de los proponentes del cristianismo, pero que el libro de Santiago, justo con el resto de las escrituras, sigue siendo malentendida. Es que este libro hebreo, este libro no es cristiano, este libro no es occidental, este libro hebreo. Por ejemplo, cuando Santiago hace una referencia positiva de la Torá, como en este verso, está exaltando el poder de la Torá que justifica al hombre. Ahí es enseñado entonces que no es posible que el significado que dice ahí que la Torá justifica es real. Eso es lo que dice la mayoría de la gente. No, buscan un pero cuando esto está tan claro aquí. Tome, por ejemplo, otro verso. Mire otro verso de Santiago. Escuche muy bien. Santiago 1:25 dice, más el que mira atentamente, escuche bien, la ley perfecta. ¡Wow, qué tremendo! Esto me impacta porque esto está tan clarito aquí. La Torá perfecta. Uf, de la libertad. Oye, la Torá es la libertad. Cuando obedecen los mandamientos, Santiago está diciendo que es la libertad. Dice, y persevera en ella. Ay, Dios. Esto es un dolor de cabeza para los proponentes del cristianismo. No siendo oidor olvidadizo. Usted que se acuerda, Shema, compromiso para hacer, que hablamos anteriormente. Dice, sino hacedor de la obra. ¿De cuál obra? De la Torá, de los mandamientos, de lo que está diciendo. Este será bendito. Oye, dice que el que obedece la Torá, que el que no es olvidadizo, que el que persevera en ella. Santiago, Jacob, el hermano de Jesús dice, de Yeshua dice, que será bendito en lo que hace. Existe un gran predicador llamado J. Vernon McGee. J. Vernon McGee, oye bien, en un programa famosísimo que yo lo escuché entero muchas veces en mi vida, llamado A Través de la Biblia. Eso es un curso extraordinario de la enseñanza, pero que él estaba sesgado en contra de la ley. Y él en uno de sus comentarios, oye, J. Vernon McGee, estamos hablando de un erudito, dice lo siguiente en cuanto a este verso, comenta él, escuche. La ley perfecta de la libertad, mire qué dice él, lo cito. Esta no es la ley mosaica. Ay, señores, un hombre tan prominente. Es la ley de la gracia, dice él. Santiago no habla de la ley aquí en el mismo sentido que Pablo lo hace. Cuando Pablo habla de la ley, él está hablando de la ley mosaica. Cuando Santiago habla acerca de la ley, es la ley de la fe, dice él. No hay amor en la ley en el Antiguo Testamento, continúa diciendo J. Vernon McGee. Y no hay ley en el amor en el Nuevo Testamento. Fin de la cita. Usted puede observar aquí. Puede determinar usted que lo que dice la Biblia es lo contrario a lo que declara este gran erudito cristiano, este señor, mis amados, que aunque prominente está muy equivocado. McGee aquí no ofrece ninguna evidencia, porque eso es lo que hacen los proponentes del cristianismo cuando enseñan en contra de la ley, que no tiene ninguna evidencia. Y uno le pone evidencia tras evidencia. Pero ellos no pueden traer evidencia de lo que están proponiendo. Aquí McGee no ofrece ninguna evidencia que apoye por qué él dice que Pablo quiere decir una cosa y Santiago dice otra. Él está poniendo aquí una diferencia, una pared. Él está tratando de poner en confrontación lo que Pablo y lo que Santiago están diciendo, que lo que están diciendo uno y otro es diferente. Él dice que porque la ley de Santiago no puede ser la misma que la ley de Pablo. Él dice que la ley de Santiago no puede ser la misma que la de Pablo. Y esta es la visión estándar del cristianismo en cuanto a la ley. Que son las siguientes. Escúchame bien, voy a tratar de simplificarlo. Primero, la ley de Pablo, lo que quiere decir el cristianismo con estas premisas.
La ley, primero, que la ley de Pablo es la de la ley del Antiguo Testamento, la cual enseñó que fue eliminada en términos de nosotros, que nosotros la sigamos. O sea, Pablo enseña la ley del Antiguo Testamento y dice que no hay que seguirla. Esa es la premisa. Segundo, Santiago está haciendo una referencia positiva a la ley, buscándola a nosotros como nuestra guía. Y luego está esta buena ley de Santiago, no puede ser la misma mala ley de Pablo. Esa es la premisa. Eso es lo que nos están diciendo subliminalmente, que la ley de Pablo es mala y que la ley de Santiago es buena y que no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Él le llama aquí la ley de la gracia, así le llaman los cristianos. Es la ley del amor, la ley de la gracia. El cristianismo, entre otras palabras, está apuntando a ciertos versos del Nuevo Testamento para probar que la ley ha terminado. Utilizan versos aislados para declarar y decir la ley está abolida. El libro de teología de otro gran pensador de la iglesia reformada llamado Charles Reedy, sobre el tema del fin de la ley, hace 3 afirmaciones también que están muy cuesta arriba, no tienen nada que ver con la verdad, pero escúchela. Él dice, primera, el concilio de Jerusalén resolvió este asunto pronto y claramente. Eso está en Hechos 15. Pedro describió la ley como un yugo insoportable. Escuche bien lo que dice. Ellos no trataron de colocar a los creyentes bajo la ley. Se dieron cuenta de que la ley había llegado a su final. Segundo, mire qué dice Riri también. En 2 de Corintios 3, 7, 11, Pablo incluso especifica que la parte de la ley que fue escrita en piedra, o sea, los 10 mandamientos, fue eliminada, dice él. Wow. ¿Será cierto esto, mi amado? ¿Aguanta un escrutinio? No, mi amado, no lo aguanta, usted lo ha visto. Pero mira qué dice, él se atreve a etiquetar la parte moral de la ley como un ministerio de muerte y condena. Pero gracias a Dios, esto ha sido reemplazado, dice él, por el nuevo pacto que trae la vida y la justificación. Eso es lo segundo que él como premisa establece en ese comentario. Ahora él termina diciendo de Hebreos 7, 11, 12 lo siguiente. Si la ley no se ha eliminado, entonces tampoco el sacerdocio levítico. Y Cristo no es nuestro sumo sacerdote en la actualidad. Pero si Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces la ley no puede estar operando y ser obligatoria para nosotros. Estas son las 3 premisas que el gran erudito teólogo cristiano Charles Reedy sostiene acerca de la ley. Ahora yo tengo que decir algo. Desafortunadamente, las conclusiones que tiene este gran erudito Reedy son alcanzadas por la interpretación de las escrituras a través de un sesgo antitorá que ya está preestablecido. Ellos ya han asumido eso por herencia, mis amados. Tantas veces se repite una mentira y se repite una mentira que se convierte en una verdad. Una interpretación de los mismos versos en un contexto sensible, claro, preciso. El punto de vista de la Torá, que es el punto de vista de la Escritura, sería el siguiente. Escuchen muy bien, lo voy a repetir. Yo quiero terminar con esto y concluir aquí, ir cerrando. Creo que hemos hablado cosas muy poderosas. Permítame ver lo que dice la Torá acerca de lo que dice él. Voy a comparar el comentario de él con el significado de la Torá, a ver si es cierto. Hechos 15. Lo primero que él menciona es Hechos 15. El concilio de Jerusalén fue convocado para abordar una cuestión específica del pueblo. Y era el caso de los gentiles que estaban siendo parte del pueblo de Israel. Porque antes el problema no era que los gentiles eran mayoría. Los gentiles eran minoría antes. Ya que la asamblea, la congregación,
lo que nosotros conocemos como iglesia, no existía en ese momento. El movimiento nazareo, como se conoce, o los del camino, era una secta judía, era parte de la comunidad judía en ese momento del primer siglo. Fue a comienzos del segundo siglo que el cisma, que el rompimiento es definitivo y se crean entidades aparte, que lo que conocemos hoy como iglesia, que se formaliza luego en el siglo IV, cuando Constantino declara a través de una carta que envía a las congregaciones de separarse de todo lo que es judío. Y ahí se formaliza lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica, señores. Pero en ese momento de Hechos 15 no había cristianismo, no había iglesia como per se, como la conocemos hoy. Por tanto, este comentario está sesgado de este hombre. Hechos 15 trata de cómo los gentiles están entrando al pueblo de Dios para tener que demostrar su valía a través de las obras de la Torá antes de la salvación. Por tanto, el evangelio era ahora que el evangelio que iba a salir al mundo gentil, pagano, con estos nuevos creyentes, era directamente de la fe de Israel por el Mesías de Israel, ya que el concepto de Mesías, escúcheme bien, no es un concepto cristiano, señores. El concepto Mesías, que en griego es Cristo, es un concepto hebreo, no cristiano. El decir que los hebreos que perdieron el Mesías, no, al revés, es un concepto hebreo, ellos lo están esperando todavía. Que fallaron en entender que era el Mesías, que venía en dos venidas. Eso es otra cosa. Pero ellos un día, a él se les revelará y será la restauración, será el mayor avivamiento en la historia. En otras palabras, lo que está tratando el Hecho 15, que ya esa gente que venía de las naciones no tenía que venir ya a ser parte de Israel a través del judaísmo ortodoxo, sino que ya el Mesías había establecido las bases para que los gentiles de las naciones, a través de él, que es el cumplimiento del pacto abrahámico, escuche bien, el nuevo pacto es el cumplimiento profético del pacto que se le hizo a Abraham, donde dice que todas las naciones de la tierra iban a ser injertadas en el Mesías. Pero cuando usted ve este concilio, literalmente es diferente a lo que dice Riri, porque ahí a ellos se le exigen 4 mandamientos y uno más, que viene obvio dentro del diseño de las escrituras. Se le enseña que para poder ellos ver los judíos que ya eran parte del movimiento, de esos que entraban, tenían que guardar 4 mandamientos y cada Shabbat tenían que ir a oír más la palabra. Por tanto, se ha demostrado que tenían que seguir obedeciendo la Torá. Ahí se cae la premisa que dice, la primera premisa que nos dice Riri. La segunda cosa que él dice, de 2 de Corintios 3, 7, 11, es que, como usted y yo, Pablo aquí no la etiqueta la parte moral de la ley. Pablo no está etiquetando nada en la parte moral. Pablo, la Biblia no se divide en parte moral, parte ceremonial, no. Esos son mandamientos y ordenanzas dentro de la misma Torá. Por tanto, él dice que esto es un mandamiento de muerte y de condenación. ¿Es cierto esto? No, mi amado, eso es mentira. Pablo lo que está diciendo es que solo el Espíritu de Dios, cuando usted lo recibe por fe, le da vida al texto de la Torá. Es ahí donde usted puede entender claramente lo que dice. Que si se trató de seguir sin el Espíritu de Dios, sin fe, sin haber sido alumbrado y nacido de nuevo, eso producirá muerte. Eso es lo que él está diciendo ahí simplemente. Y por último, Hebreos 7, 11, 12, el libro de Hebreos se refiere a una enseñanza muy específica que el cristianismo ha ignorado por mucho tiempo. Y es que Hebreos 7 está hablando en el contexto del sacrificio de Yom Kippur,
que también el cristianismo ha odiado, le ha dado la espalda, mis amados, a las fiestas del Señor, no a las fiestas de los judíos. Entonces, al no entender lo que Pablo está diciendo, en base a que la salvación no viene sino por el sacerdocio, que es un sacerdocio celestial, que es el sacerdocio de Melquisedec, que comenzó con Adán, porque ¿cuántos ustedes saben que Adán era el sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio celestial, y se pasó por primogenitura. Como tal, este aspecto del sacerdocio y el papel del sumo sacerdote en Yom Kippur ha cambiado, ya cambió porque ya se inmoló por última vez y para siempre. De hecho, lo que ha hecho en cierto sentido, volvió de nuevo a lo del primogénito. La intención original de Dios era que el primogénito de cada familia siguiera actuando como el sacerdote en su casa. Pero esto se corrompió, como dije ahorita también, con el sacrificio o el pecado del becerro de oro, y a continuación solo fue luego intercambiado a los levitas. Cuando el hombre, cuando transgreden esa transgresión tan fuerte, porque es una de las transgresiones más fuertes que ha pasado en la historia de nuestro pueblo. Dios traspasa el sacerdocio de la primogenitura, se lo da a los levitas. En otras palabras, la antigua alianza no es corrupta, como dice Riri. No, ¿cómo puede ser corrupto algo que Dios dio? El que la corrompió fue el hombre. El que la corrompió fue el pecado del hombre cuando transgredió los mandamientos de Dios. Por tanto, ahí es que viene la corrupción entonces. El nuevo pacto entonces es esencialmente el mismo pacto en el monte Sinaí, que es un contrato matrimonial. Y la diferencia es que uno se basa en hombres que son pecadores y otro se basa en el Mesías y Rey de Israel. Esa es la única diferencia. Uno es temporal y otro es para siempre. Pero es el mismo pacto, la misma base de todo lo que Dios hizo. Es un sacerdocio. Por tanto, la muerte del Mesías no cambia nada en la Torá. No quebrante el resto del sistema sacrificial. Es por eso que se enseña que en el templo del milenio todavía continuarán los sacrificios. Lo que no se sacrificará es el cordero, es el sacrificio de expiación de la culpa. Eso no se va a celebrar, pero hay muchísimas ofrendas que hay que dar. Curiosamente, entonces, Riri, este autor prominente del cristianismo, reconoce que la visión judía de la Torá era la de una unidad. Por lo menos él reconoce eso, donde habla de los aspectos morales, judiciales, ceremoniales. Permítame yo, luego de oír esto, yo sé que el tiempo se nos ha ido, yo quiero dejarlo hasta aquí. No sé si usted está bendecido, yo he sido bendecido a la hora de estas cosas. Estas cosas me apasionan porque estamos tocando teclas muy sensibles. Yo espero que usted se llene de valor y que pueda adoptar estas verdades. Que siga profundizando en estas cosas. Todo lo que usted escuche, analícelo. Mídalo. Es verdad, es lo que dice la Torá. No importando que sean gente, autores prominentes, grandes pensadores, inclusive yo mismo que le esté hablando. Investigue, escudriñe. No compre todo fácilmente. Así que permítame despedirme, mis amados. Gracias por el tiempo. Que el Eterno me los bendiga y los guarde a todos ustedes. Y seguiremos en otra sesión hablando acerca de otros temas conectados a
eh, la abolición de la Torá, la abolición de la ley, no sujeto a la ley de Dios. Es cierto que no debemos estar sujetos a la ley. Usted pudo ver hoy algunos aspectos. Esperamos seguir siendo de gran bendición para su vida y espero tenerlo también pronto. No se olvide de seguirnos en las redes sociales. Vaya ahí a YouTube, pronto estará este video colocado en nuestra plataforma. Compártalo con alguien, dele like, dele a la campanita, pero sobre todo aprenda, escudriñelo todo, mi amado, reléalo, escúchelo de nuevo, compare las escrituras y usted será guiado a una gran bendición. Shalom, shalom, shalom.